Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El día de hoy continuaremos con nuestros análisis de las ventajas de las naves más famosas del universo de Star Wars. Y claro, hoy toca el turno a una nave legendaria del mundo de los cazarrecompensas. Nos referimos, claro, al Slave One o al Esclavo 1, dicho propiamente en español. La nave insignia de Boba Fett, la cual había heredado de su padre, el cazarrecompensas Jango Fett, quien, como recordarán, Masters, lo vimos en el episodio 2, el ataque de los clones, como el mercenario cuyo genoma fue la base para la creación del ejército de clones. Y sería ahí, en el planeta Camino, luego de aquel vibrante duelo contra Obi-Wan Kenobi, que tendríamos la primera aparición de esta nave en la línea del tiempo de Star Wars. En este caso, este Slave One todavía era la versión de Jango, cuyo fuselaje brillante estaba pintado con vivos en azul, uno que después serían cambiados a verde. Desde luego, era una nave versátil y robusta con esa particular orientación de vuelo en forma vertical, una en que sus pilotos asumían una posición horizontal prácticamente acostados durante las maniobras de despegue, para después así tener una visión completamente frontal durante el vuelo. Y el modelo de la nave era un Firespray 31, diseñada originalmente para tareas de patrullaje y ataque, pero con el tiempo sería altamente modificada por sus dos principales usuarios, los Fett. Es así que con esto tenemos esta lista de 13 ventajas del Slave One, una en la que nos centraremos principalmente en la versión de Boba Fett, Masters, la cual aparecería más tarde en el episodio 5, El Imperio Contraataca, por lo que nos basaremos, claro, en datos esquemáticos del canon actual, aunque si viene alguno de Legends lo mencionaremos en su momento. Y claro, tampoco se olviden que tenemos una lista de reproducción con otros videos similares con datos técnicos, ventajas y características poco conocidas de las principales naves del universo de Star Wars. Es así que comenzamos en primer lugar con el miedo que imponía la vista de esta nave, sobre todo para los fugitivos que eran cazados por Boba Fett y en su momento por su padre Jango. Y esto sucedía no solo por la reputación y la fama de ambos cazarrecompensas, sino por el reconocible diseño y las dimensiones de esta nave, que no eran nada pequeñas, ya que tenía 7.8 metros de largo y 21.5 metros de largo, e inclusive 21,3 metros de punta a punta de sus alas. Y esta suponía una gran amenaza para pequeños cazas e incluso también un formidable rival contra cargueros de mucho mayor tamaño, siendo en el primer caso lo que vimos justo en el ataque de los clones durante la batalla del espacio cercano a Geonosis. Para ahí el Slave One enfrentaría al caza Jedi modelo Delta del maestro Kenobi, la cual sería dañada severamente. En un segundo punto, aunque fue modificada con el paso del tiempo por los Fett, en su diseño original el Slave One alcanzaba una aceleración total no tan alta de 2700 Gs. Siendo la G, claro, Masters, la unidad de aceleración relativa en el espacio. Y aún así con esta podía fácilmente rivalizar con naves de mucha mayor aceleración. Por ejemplo, justo los superiores 5000 G del ya citado caza Jedi Delta 7. O bien también los cercanos 3000 G que alcanzaría un famoso carguero coreliano modelo 1300 como lo era el Halcón Milenario. Y esto se debía principalmente a la otra variable que acompañaba el desempeño. Nos referimos, claro, a la velocidad subluz de esta nave, que se mide en MGLT. Aquí el Slave One alcanzaría un total de 70 MGLT, que al compararla con los 100 MGLTs de un TIE Fighter común del Imperio, se puede explicar relativamente cómo el Slave One compensaba su aceleración moderada porque no era tan rápida por ser un crucero un tanto más de carga. Tengamos en cuenta que era una nave, digamos, de tamaño mediano, al ser mucho más robusta que un caza ligero. Y si comparamos, por ejemplo, esa velocidad subluz con la del Halcón Milenario, la nave coreliana estaba ligeramente arriba con 75 MGLT. Así que podemos darnos una buena idea de la versatilidad que le otorgaba a Boba Fett el desempeño del Slave One, tanto para perseguir sigilosamente como para entrar en un combate espacial, y no se diga para alcanzar cruceros pesados o transportes comunes que intentarían huir al llevar presas de este cazarrecompensas, en cuyos casos no había escapatoria posible. En tercer lugar, lo anterior era posible gracias a los 4 generadores FX-16, diseñados, claro, por la compañía Kuat Systems Engineering, una empresa que también diseñó casi todas las naves de la época de los Jedi de la República. Estos generadores dotaban de poder a los 3 motores F-31, 2 que eran en forma de círculo y uno colocado encima de forma ovalada. Todo lo anterior en conjunto, Masters, generadores y motores, representaban 2/3 de la masa total del Slave One, permitiendo así la gran eficacia que se traducía en esos 75 MGLTs ya mencionados. Una ventaja que sería fuertemente aprovechada para forjar el legado de este cazarrecompensas y su nave.
Por otro lado, junto a su decente velocidad en vuelos atmosféricos de 1000 km por hora, el Slave One tenía la gran ventaja de contar no solo con uno, sino con dos hiperpropulsores. Uno que en realidad era de respaldo clase 15 y el principal de clase 1, lo que le daba una ventaja de poder recorrer la galaxia sin limitaciones e incluso con un hiperpropulsor adicional en caso de que en combate resultara dañado el principal, lo cual en realidad era algo fuera de lo común para la complicada profesión que significaba ser un cazarrecompensas. En quinto lugar, algo que aportaba el Slave One, a diferencia de naves cazas más pequeñas, sobre todo para ser un cazarrecompensas, se trataba de la posibilidad de viajar hasta con 2 tripulantes y 2 pasajeros además del piloto, por lo que se podía sumar a la tripulación artilleros, copilotos o bien refuerzos para los trabajos que requerían forjar alianzas con otros cazarrecompensas. Tal y como lo vimos pues en la serie animada de Clone Wars, cuando el joven Boba Fett daba sus primeros pasos en ese mundo criminal, cuando ahí buscaba venganza por la muerte de su padre a manos de Mace Windu, algo para lo que se ve aliado con un grupo justamente de mercenarios, incluyendo a Aurra Sing y a Bossk. Y justo en este arco de Clone Wars habría una pequeña curiosidad sobre esta nave, como lo fue un breve cambio de su propietario, ya que primero fue Boba Fett quien recién la había heredado luego de la muerte de Jango, pero pasó brevemente a manos de Aurra Sing, quien la estrellaría huyendo de Ahsoka Tano. La nave pues sería recuperada por el pirata Hondo Ohnaka, quien la conservaría como trofeo para después repararla, y así algún tiempo después el propio Boba Fett la recuperaría hacia el final de la Guerra de los Clones. Otra ventaja relacionada a lo anterior sería la capacidad de carga que el Slave One tenía, con 40 toneladas métricas, una que era la unidad de capacidad y peso utilizada para medir en los cargueros. Y para darnos una idea, Masters, de lo que representaban esas 40 toneladas métricas, tenemos en comparación la capacidad de carga del mismísimo Halcón Milenario, una nave mucho más grande y larga. Esta pues podía llevar 100 toneladas métricas, y en el caso del Slave One su capacidad de carga normalmente era aprovechada para llevar a sus presas o bien albergar equipos especiales o hasta botines de mercenarios, como tal cual lo vimos en el episodio 5, cuando el capitán Han Solo sería trasladado totalmente congelado en carbonita desde Bespin a Tatooine, lo cual todo esto le daba cierta versatilidad al esclavo al no ser totalmente una nave caza ni tampoco totalmente una carguera. En séptimo lugar, una importante ventaja la encontraríamos en su prolongada autonomía de vuelo, lo cual hacía, Masters, que las ventajas anteriormente mencionadas cobraran aún más relevancia, ya que el Slave One completamente abastecido podía volar durante 60 días enteros, lo cual volvía a esa nave tipo Firespray 31 un importante aliado para los mercenarios y cazarrecompensas como los Fett, ya que esto nos dice que durante 2 meses no necesitaba reabastecerse, y eso era crucial cuando tenía ahí adentro a una importante recompensa como Han Solo, que era buscado por miles de personas como rebeldes u otros cazarrecompensas. Por eso pues el Slave One podía pasar mucho tiempo en el espacio sin ser visto demasiado frecuente en los puertos. Posteriormente es importante tomar en cuenta la ventaja que tenía el diseño de las naves tipo Firespray 31 como lo era el Slave One, ya que al haber sido creadas con el objetivo principal de fungir como naves de patrullaje y ataque, las cuales habían sido originadas en el mundo de Kuat y ensambladas por la empresa Kuat Drive Yard según la historia del canon actual, Jango Fett pues en el año 32 antes de la batalla de Yavin robaría justo el Slave One de la prisión lunar de Ubo 4, destruyendo en el proceso, según una historia que ahora se considera Legends, el resto de la flota en su huida, por lo que justo ese modelo sería durante algunos años muy reconocido en los bajos mundos de la galaxia, ayudando así a forjar la identidad y la reputación tanto de Jango como de Boba Fett años después. Y es justo por lo anterior que ya para los tiempos de la trilogía original se consideraba precisamente el Slave One como una verdadera reliquia, de manera similar a como sucede ahora con el Razor Crest de Din Djarin en la serie del Mandalorian. Sin embargo, el Slave One con toda esa historia a cuestas, así como la reputación ya mencionada que tenía junto con Boba Fett, la volvían una nave que ningún fugitivo quería ver que apareciera en sus escáneres, puesto que claro, sería un pésimo augurio de una hipotética captura de un fugitivo. Para el noveno lugar tenemos el armamento del Slave One, que es donde vendrían las importantes modificaciones de parte de Jango como de Boba. Y es que originalmente las armas equipadas en esta nave serían un juego de cañones gemelos blaster rotativos, al igual que cañones láser de rápida iteración, además de lanzadores de misiles de concusión, a lo que Jango agregaría lanzaminas, así también como lanzadores de cargas sísmicas Void 7, como vimos tal cual en esa escena del episodio 2. Por su parte, Boba, en su agresiva psique, añadiría aún más armamento a su versión del Slave One,
actualizando los cañones gemelos a la serie GN-40, así también como 2 lanzadores de misiles HM-8, un cañón de iones para deshabilitar otras naves, 2 lanzadores de torpedos de protones con capacidad de 3 series cada uno, y por supuesto Boba Fett mantendría el lanzador de cargas sísmicas Void 7 de su padre. Así que con esto el Slave One literalmente estaba armado hasta las chanclas. Y otras importantes ventajas para el combate, aunque no necesariamente eran armamento, serán adiciones o mejoras también efectuadas por los Fett. Por ejemplo, un rayo tractor que venía de origen para cumplir con esa tarea de patrullaje y ataque, pero este rayo sería particularmente mejorado en alcance y potencia en la configuración de Boba Fett, precisamente para capturar presas de menor tamaño como naves cazas. Pero también esta nave tenía otras importantes medidas de contraataque, como un sistema de camuflaje o un sistema de lanzamiento de señuelo, uno más de enmascaramiento para imitar firmas de naves autorizadas en sitios restringidos, también un sistema de interferencia de comunicaciones y un puerto de descarga estática. Así que también el Esclavo 1 era toda una caja de monerías. En el lugar 11, el Slave One también contaría con la ventaja de una cápsula de escape, una que era usada para los casos de realizar tácticas de distracción o también en casos más extremos para abandonar la nave, lo cual también para el caso de los Fett no resultaría tan factible, sobre todo si tomamos en cuenta que la nave tenía sensores de grado militar, lo cual sobre todo le permitía muchas veces a esta nave anticiparse a los ataques mortales, emboscadas o situaciones extremas. Y una gran ventaja que no se volvería tan común su aprovechamiento en los tiempos del Imperio, pero que sin duda durante la Guerra Civil Galáctica le hubiera resultado de gran utilidad al cazarrecompensas, es que el Slave One llevaba en su compartimiento de carga una jaula para contener usuarios de la fuerza. Esto claro, según el universo de Legends. Pero tampoco este elemento se ha desacreditado en el canon actual, y dicha jaula podía bloquear en su interior la conexión y las ventajas de una presa sensitiva a la fuerza. Y esto resulta interesante porque aunque Jango y Boba no eran propiamente mandalorianos de credo, son varios aspectos los que se adoptaron de estos guerreros acorazados, como la armadura o el símbolo del mitosaurio en el caso de Boba Fett. Gadgets, claro, o estilos de pelea, llegando hasta el extremo de rivalizar contra esa raza de hechiceros como los nombraban en la serie del Mandalorian. Y es que también en el arco de los cómics de Star Wars 2015 se nos cuenta cómo Boba Fett estuvo a punto de capturar a Luke Skywalker tras el mandato de Darth Vader, cuando el propio Boba lo visitó en la choza de Obi-Wan en Tatooine, y Skywalker apenas si tuvo suerte para poder escapar, como tal cual el cazarrecompensas le contaría más tarde al propio Darth Vader. Pero sobre todo, Masters, esa jaula le hubiera sido de gran utilidad en el caso de que Fett se hubiera conseguido capturar al hijo de Anakin, para así pues poderlo llevar ante el Sith, que quería a toda costa conocer al piloto misterioso que había destruido previamente la Estrella de la Muerte frente a sus ojos. Finalmente, aunque evidentemente el Slave One no estaba a la venta, tenemos también el interesante dato del costo en créditos en la que estaba valuado, siendo que con todas las configuraciones que le había puesto Boba Fett, la nave estaría valorada aproximadamente en 726.500 créditos, una cifra para nada menor, ya que recordemos que las naves tipo caza como el X-Wing o el Y-Wing serían comerciadas nuevas en el orden de los 150.000 hasta los 135.000 créditos. Y claro, el Slave One con todas sus ventajas, diseño, armamento y dimensiones, podría tranquilamente valer casi 5 veces lo que costaba un Y-Wing. La fama y las modificaciones eran lo que le daban tal precio a la nave de Boba Fett, pero si consideramos el diseño original de Quad Systems Engineering, sin todas las modificaciones o mejoras de los Fett, el precio original de este tipo de naves era solo de 125.650 créditos, aproximadamente pues 10.000 créditos menos de lo que costaba un típico Y-Wing. Pero si también te interesa conocer precisamente las 13 grandes ventajas del cazabombardero rebelde Y-Wing, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.